¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro nuevo tema. En el video de hoy vamos a hablar de si la Iglesia Católica fue la primera iglesia o existieron otras iglesias anterior a la Iglesia Católica, según como lo enseñan las doctrinas católicas. Y para eso vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Hechos. Así que si usted tiene su Biblia, puede ir verificando, puede ir leyendo también para que vaya siguiendo el versículo o lee de lo que se subió en el video. Así que vamos a Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Quién les dijo eso? Jesucristo. Jesucristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos, que no se muevan de Jerusalén. ¿Y dónde queda Jerusalén? Queda en Israel, en el continente de Asia, y Roma queda en el continente de Europa. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces Jesucristo le dijo a los apóstoles y discípulos que lo esperen en Jerusalén. Luego vamos a Hechos 2:5-7. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo descendió bajo los discípulos y apóstoles de Jesucristo y comenzaron a hablar en distintos idiomas. Pero acá dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿De dónde son los galileos? Del país de Israel. Y ellos estaban en la ciudad de Jerusalén. Luego vamos a Hechos 8:1-3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? La primera iglesia no fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que acá en el libro de Hechos dice que la primera iglesia que está escrita en la Biblia estaba en Jerusalén. Jerusalén. Y Jerusalén queda en el país de Israel, en el continente de Asia. Y Roma queda en el continente de Europa. Luego dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que estaba en Jerusalén, en el país de Israel, no en Roma. Y luego dice: y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí podemos leer que la primera iglesia fue en Jerusalén. La primera iglesia cristiana fue en Jerusalén, por hombres que eran judíos y se convirtieron al cristianismo. Y a estos hombres se les llama judíos mesiánicos o judíos cristianos, que son judíos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, así como lo fue todos los apóstoles. Todos los apóstoles, ellos eran judíos, pero aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, y hoy en día eso se les llama judíos mesiánicos. Nosotros no éramos judíos antes, así que solamente nos llaman mesiánicos o cristianos. Luego vemos en el libro de Hechos 9:31 más adelante. Entonces las iglesias tenían paz. Imagínense, aquí ya habían muchas iglesias, no solamente en Jerusalén, sino que dice por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Imagínense que había iglesias por Judea, Galilea y Samaria, que están dentro de Israel. Y hoy en día Samaria está dentro del territorio palestino, pero aún así está en Asia y no en Europa, donde queda
iglesia católica que está en Roma. Y más adelante vemos en el libro de Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Y dónde queda Antioquía? Queda en Siria. También esto está en el continente de Asia, cerca de Israel. Así que podemos ver muchas iglesias al comienzo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y estas iglesias comenzaron en Jerusalén, no en Roma. Entonces, los primeros cristianos eran judíos mesiánicos, no eran romanos. Después empezaron a esparcirse, y en la Biblia podemos ver en Apocalipsis muchas iglesias dentro de Asia. Y también vemos que después el apóstol Pablo fue a Roma y predicó, y también ahí se esparció el evangelio. Pero si uno dice, bueno, ¿y la iglesia católica es la primera iglesia que existió? No, aquí en la Biblia podemos ver de que la primera iglesia cristiana que existió fue en Jerusalén, en el país de Israel. Y eso uno lo puede verificar con la Biblia, y usted también lo puede leer con su Biblia. Y esa es la idea, informarse y aprender más y acercarse a Dios. Así que Dios en el nombre de Jesús los cuide, los bendiga mucho. Aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Dejemos lo malo, hagamos lo bueno. Siempre estemos estudiando la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, para obtener la sabiduría de Dios. Y siempre busquemos a nuestro Señor Jesucristo para obtener la vida eterna. Y esperemos que este video le haya servido mucho. Y usted, como creyente, usted tiene que seguir investigando y seguir leyendo la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. Y de esta forma obtener todas las bendiciones de Dios.